de los adobos, esa forma tradicional de conservar las carnes, sobre todo en Extremadura, esos adobos con su pimentón, su ajito. Escuchad. Bueno, ya sabéis que todos nuestros adobos y todos nuestros elaborados son 100% naturales, sin gluten, sin lácteos, sin colorantes ni conservantes, como lo hacían antiguamente nuestros padres cuando hacían las matanzas. Seguro que os va a gustar como les gusta a todos mis clientes. Pues dicho y hecho, me he acercado aquí al lado a la Plaza de Abastos de Plasencia, donde se encuentra la carnicería, charcutería y casquería Ana Isabel, y me han preparado unas costillas adobadas espectaculares, donde vamos a hacer un plato pues algo distinto, para sorprender en nuestra línea. ¡Comenzamos! Y para hacer esta receta necesitamos los siguientes ingredientes: medio kilo de costillas en adobo, una cebolla, un tomate rallado, medio vasito de vino blanco, unas patatas en rodajas para freír y acompañar después, perejil, sal, aceite de oliva virgen extra y agua o caldo de carne. En una cazuela ponemos un chorrito de aceite de oliva virgen extra y ponemos a pochar la cebolla hasta que esté blandita. A continuación añadimos el tomate rallado y dejamos que se haga a fuego medio. Bueno, pues ya tenemos prácticamente el sofrito en su punto. Es el momento de añadir las costillas adobadas. Vamos a rehogarlas un poquito para que suelte el jugo del adobo. Y a continuación vamos a añadir el vaso de vino blanco. Dejamos reducir un poquito el vino y añadimos el caldo de carne o simplemente cubrimos con agua. Dejamos cocer pues unos 20-25 minutos hasta que las costillitas estén tiernas. Hemos puesto un poquito de sal, poquita, con precaución, ya sabéis que el adobo ya lleva sal. Y mientras se hace este guiso, lo que hacemos es, aparte, en una sartén, freímos las patatas que nos van a servir para acompañar. Estamos haciendo una reducción con la salsa, que la hemos separado de las costillas, y ya tenemos también las patatas preparadas. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado para montar este espectacular plato. Vamos a poner en una bandeja las costillas primero, ponemos alrededor las patatas que teníamos fritas y salseamos con la reducción que hemos preparado. Espolvoreamos un poquito de perejil y el plato está listo para comer. ¿Qué os parece? Fácil, sencillo, económico y buenísimo. Os espero muy pronto con una nueva receta aquí en las redes sociales. Hasta pronto, amigos.